Buenas noches, yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito, Aguascalientes, y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, se llega octubre, se llegan todas esas pláticas, todos esos videos sobre Día de Muertos, sobre leyendas, sobre historias que pasan tal vez en nuestro vecindario, en nuestro barrio, lugares que dice la gente que por ahí tienen actividad paranormal. Y por eso me salí a grabar estos videos recopilándoles ciertos lugares que dice la gente, y algunos están documentados en los periódicos, de accidentes trágicos que hubo, y que a raíz de eso pues hay cierta actividad extraña o paranormal de ciertos lugares que son de Aguascalientes. Y bueno, y para empezar con este primer video, si les gusta este video nos aventamos otro y nos aventamos las recomendaciones que ustedes nos van dejando. Déjenos en la caja de comentarios pues si tienen alguna historia de aquí del centro de Aguascalientes, que es donde yo me puedo mover, pues para ir a recopilar información y tenerles un video para ustedes. Hoy estoy empezando en este lugar que la gente dice que se escuchan sonidos pues extraños. Era la antigua bodega o la antigua fábrica de la Coca-Cola. Estamos en el fraccionamiento El Dorado y como pueden ver ustedes, está en ruinas. Esto no ha estado así, últimamente se ha deteriorado cada vez más. Mucha gente pues indigente también llega a vivir aquí adentro, pero en algunos momentos los vecinos que están alrededor dicen que en la madrugada suenan ciertos sonidos o lamentos, o no sé. Entonces bueno, quiero mostrarles cómo es alrededor de este terreno, que es un gran edificio que lo podrán aprovechar en muchas cosas la Coca-Cola, pero no, cada vez está más deteriorado. Los vecinos lo que sí piden es que esté iluminado aquí, porque era el paso de muchos estudiantes y pasan de noche y llega a haber asaltos, llega a haber cosas que pues a los vecinos no nos gusta. Bueno, pues ya pusieron más iluminación, pero esto sigue deteriorándose. Estos eran grandes ventanales, como pueden ver están los vidrios rotos. Aquí antes se podía ver... Oh, ¿escucharon eso? No manches. Estos eran grandes ventanales, como pueden ver están los vidrios rotos. Aquí antes se podía ver... Oh, ¿escucharon eso? No manches. Aquí antes se podía ver cómo se fabricaba la coca, después lo taparon con láminas. Ahora veo que están pues también las láminas tiradas, hasta los vidrios. No sé qué ha pasado, y no sé por qué Coca-Cola no toma manos en el asunto de tener este edificio pues diferente. Amigos, pues otro de los lugares que se sabe que hay actividad pues rara, paranormal se puede decir, es este centro comercial que se llama El Parián. En su tercer intento por existir. ¿Por qué digo tercer intento? Porque ya ha habido varios Parianes, este es el tercer Parián que ha habido. Cuando estaban construyendo este Parián, pues, empezaron primero por el estacionamiento, y en enero de 1982, cuando empezaron este centro comercial, hubo un gran accidente. Se cayó un camión de pasajeros, precisamente aquí, en la calle Primo Verdad y Morelos. Se cayó porque estaban iniciando el estacionamiento, estaban iniciando con el estacionamiento que es subterráneo. Esto está documentado. Se cayó un camión de pasajeros por esquivar a otro automóvil. Se fue hacia lo que es ahora el sótano del estacionamiento y murieron 3 personas instantáneamente. Por ahí vas a encontrar que todos murieron. No, murieron 3 personas instantáneamente. Otra persona murió durante las semanas posteriores. Pero bueno, los vigilantes de aquí, los que trabajan aquí, dicen que les han pasado ciertas cosas que no son muy normales. Hay alguna historia, la historia del niño, la historia del señor. Siempre que hay una catástrofe, un accidente de mucho dolor, donde hay mucho dolor, se dice que ahí hay actividades pues raras o paranormales. Amigos, otra de las secciones, otra de las áreas que para mí resultan
como espeluznantes cuando no es temporada de feria, bueno, pues es la zona de feria, pero la zona de los antros. La feria de Aguascalientes tiene varias zonas. Una es el área de restaurantes, que es donde estamos aquí, y el área de los antros, que es atrás de los restaurantes. Estas áreas solo se abren cada año están abiertas nada más, después están cerradas y parece todo un pueblo fantasma. Si no conoces Aguascalientes, si es tu primera vez que vienes a Aguascalientes y quieres como venir a un pueblo fantasma, tomarte las fotos donde se ven como zonas de destrucción o algo así, y tal vez te puede tocar alguna actividad, no sé si llamarla paranormal o no. Ahorita yo vine a grabar y no sé si fue coincidencia, si fue el aire, si fue o ya estaba sugestionado. Grabando, por donde yo pasaba la cámara, se oían ruidos. Yo creo que hay gente que está trabajando aquí, o sea, tal vez están remodelando o tal vez sacando lo que les queda de equipo, de material, pero de verdad pasé como a 3 lugares a hacer tomas más de cerca y en los 3 lugares escuchaba ruidos por donde pasaba la cámara. No sé si la cámara captó esos sonidos. Pero yo dije, bueno, pues hay un poquito de aire, tal vez hay algo que está flojo, pero me imagino que debe haber una energía por aquí, pues grande. Pues aquí hay miles de gente, imagínense la energía acumulada aquí. Otra de las zonas que más a ratito los llevo es la Expo Plaza. Estamos en la zona de la Feria de San Marcos. Si no conoces Aguascalientes, bueno, es esta zona donde está la Plaza de Toros. Aquí está la Plaza de Toros, la monumental. A un lado está esta plaza que se llama la Expo Plaza. ¿Por qué me vine para acá? Porque esa es una leyenda también que muchas veces lo cuentan y lo he escuchado en los CDs que venden para escuchar las leyendas sobre esta Expo Plaza, donde dicen que esta parte de aquí era un cementerio, así como muchos lugares dicen que es cementerio. Bueno, este fue un cementerio porque aquí en Aguascalientes hubo una gran pandemia hace muchos años. Les voy a poner los datos después, si los voy encontrando. Bueno, pues dicen que aquí fue un cementerio y bueno, pues por lo mismo de la vibra, hubo muchos muertos en esa pandemia y aquí los enterraban porque era un cementerio improvisado, lo improvisaron aquí. Después de muchos años pues ya se convirtió en la plaza, pero adentro algunos locatarios dicen que les pasan ciertas cosas en la plaza. De hecho es una plaza que es muy solitaria. Ahorita estoy notando que pues ya no está abierta, se ven solo algunos negocios aquí afuera, pues con actividad. De hecho siempre ha tenido poca actividad y ahorita todavía se ve menos actividad. No sé a qué se deba, si es a eso o ya saben que pasó todo lo del COVID y todo esto de la pandemia. Tal vez los pocos que sobrevivieron los negocios pues ya ahora sí se fueron, se tuvieron que ir, o de verdad tienen una actividad ahí medio rara. Ustedes que saben, pónganlo aquí en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a ver qué podemos ver de la Expo Plaza. Veo que está cerrada, a ver si podemos ingresar por algún lado.
Amigos, espero que les haya gustado este primer video de leyendas, de cosas paranormales que hay aquí en Aguascalientes. Yo sé que en esta temporada pues todavía se habla más de estos temas, pero en realidad en todo el año pasan estas cosas y Aguascalientes no es la excepción. Si tú tienes una información más, si tienes algo que compartir y quieres que vayamos como a grabar o algo así, o solamente a documentar, déjame aquí en los comentarios lo que nos quieres compartir, lo que te pasó. Y bueno, pues trataremos de hacer un videito sobre eso. Esto fue el primer video que hago de este tema. Casi nunca hablo de estos temas, aunque en esta temporada pues me gusta también entrarle a eso. Me gusta visitar los días, me gusta visitar los lugares donde es Día de Muertos, me gusta, pero también soy muy fan de cosas de lo paranormal, del terror, todo eso. Y bueno, hoy quise hacerles este video. Si este video te gustó, no olvides hacérmelo saber con un like. También hay un botón que se llama el botón de gracias, el cual me vas a poder ayudar mucho como creador, me vas a poder motivar. Es una propinita que me puedes ayudar para motivar a este creador. Por ahí está el botón de gracias. De la cantidad que sea, mira, siempre es muy bien recibido. Muchas gracias. También me puedes compartir tus relatos o lo que me quieras compartir en este correo que se llama volandovoypl@gmail. Ahí me puedes mandar tu experiencia y si estás aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, nos lanzamos a grabar. Espero que este video te haya gustado. Si es así, vamos a seguir haciendo más. Déjame en los comentarios lo que opinas y nos vemos en otro video. Que tengan una muy buena temporada de Día de Muertos. Aprovechenla porque es muy chiquita, muy chiquita.